Queman la mayoría de las casas. ¿Qué ente regula esto? Todo esto son combustibles para el fuego. No puede accionar lastimosamente. Podríamos estar hablando de una pérdida total. Tomemos las medidas correspondientes antes de que una desgracia fatal te haga perder todo. Bienvenidos a Volcats, el primer podcast del sector eléctrico. Aquí hablamos de lo que realmente importa, de lo que nadie se anima a decir y de las verdades incómodas. Antes de empezar este nuevo episodio, te queremos dar las gracias por estar del otro lado, gracias por conectarte y por formar parte de la voz del sector eléctrico. En este nuevo episodio vamos a hablar de algo muy interesante. Llegó el mes de diciembre, seguramente ya conectaste tu aire acondicionado, seguramente las lucecitas de Navidad ya está súper decorada tu casa, los comercios y todos los lugares. Pero la pregunta es, ¿qué tal están tus instalaciones eléctricas? Por eso en este episodio vamos a hablar de cómo cuidar, cómo tratar de no ocasionar ningún tipo de accidente o algún daño fatal. Por eso nos acompañan dos especialistas del sector. Por un lado lo tenemos al ingeniero industrial Guillermo Romero, especialista en prevención de incendio y propietario de la empresa Segupro. Bienvenido, querido ingeniero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Y algo que siempre digo es que el fuego no avisa, pero casi siempre se puede prevenir. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el señor Nelson Gómez Sánchez. Él es bombero voluntario de la ciudad de Villaliza. Bienvenido, señor Nelson. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo es importante tener los cuidados en este mes de diciembre? Porque la gente normalmente utiliza un enchufe para todo lo que puedan conectar en el cierto. Correcto, María Laura. La verdad que diciembre es un mes y creo que vamos a coincidir con Nelson, ¿verdad? Donde siempre hay picos de incendios por diferentes motivos, ¿verdad? Y si pasamos un poco más a la parte domiciliaria, entendemos que siempre hay cortocircuitos por sobretensión, ¿cierto? Así mismo, ingeniero, la verdad que llegamos al mes de diciembre, mucho calor, la gente sobrecarga la conexión eléctrica. Como usted dijo al principio, la mayoría de los incendios se pueden prevenir. Y hay que tener en cuenta siempre algo que incluso lo bueno cuando hay en exceso se convierte en algo malo, ¿verdad? Entonces por eso que debemos evitar los excesos y sobre todo en este tipo de casos los excesos con la parte eléctrica. Señor Nelson, y dígame, según su experiencia, ¿cuál es la causa número uno de incendios? A nivel general, A nivel general, o a No, nivel hogar, a nivel industria. la verdad que en realidad a nivel vivienda es la parte eléctrica, ¿verdad? Los descuidos que ocurren con la parte eléctrica. Tenemos sobrecargas, como estábamos dialogando anteriormente, ¿verdad? Las casas, en la mayoría son casas antiguas o casas que no están preparadas, que llega y no se preparan digamos, las conexiones eléctricas y se sobrecargan. Hay un solo enchufe en la sala, de ese enchufe sale un prolongador, de ese prolongador si tiene 5 tomas, 4 son para artefactos, los últimos 2 agujeritos se enchufa otra vez un prolongador que se extiende para demás cosas y esto va generando, yo creo, mucho calor, más todavía con el calor que nosotros tenemos acá. Y muchas veces también la calidad de los productos que se utilizan, ¿verdad? Creo que es así, ingeniero, que varía mucho de acuerdo al tipo de producto que se utiliza o de acuerdo a, por ejemplo, al tipo de conexión, sobre todo los alargues. Interesante, Nelson, tu mención, y quiero englobar todo esto que estás mencionando con una palabra: son vicios. Vicios en la instalación, que muchas veces nosotros dejamos pasar, muchas veces por desconocimiento, ¿cierto? ¿Y dónde empieza el desconocimiento? Creyendo que al contratar al electricista o a la persona de confianza nos está poniendo lo mejor. Sin problema de eso, no sabemos muchas veces en nuestra casa si tenemos una instalación monofásica, trifásica, y eso con el tiempo se van degradando los tipos de conductores que tenemos, ¿verdad? Y hoy en día, aparte de lo que hace 10, 15 años había, hay instrumentos que nos ayudan a minimizar esos riesgos. Justamente quiero mostrar un poquito, ya entrando desde la raíz de esto. Esta es la llave termomagnética
normal que hay en los hogares que siempre están acometidas y nuestros tableros eléctricos. Posterior a eso, y algo no menor y que no se quiere instalar mucho, son los disyuntores diferenciales, que nos ayudan a detectar fugas en la casa. Ejemplo, las tomas seguras para los chicos. Para la iluminación, ¿cuántos accidentes hay con eso? ¿Cuántas sobrecargas hay por no tener este dispositivo que cuesta 150.000 guaraníes? Y si no tenemos luego esto, mucho menos vamos a tener lo que hoy en día se conocen como DPS, que son dispositivos preparados contra sobretensiones. Parece muy técnico esto que estamos diciendo, pero debe haber un ente que pueda regular la parte de los hogares y que se pueda entender. Creo que de ahí viene primero del conocimiento, ¿verdad? Entender qué tenemos nosotros en nuestros hogares. Y posterior a eso, saber a qué nosotros estamos expuestos a, como dijo Nelson, a través de una zapatilla que conocemos como un prolongador, el famoso prolongador, con cable cordón local. Ese cable cordón ahí dentro de ese conductor tenés 3 máximos filamentos de cable que ni siquiera es cobre. Y ese sobrecalentamiento nosotros después ya queremos enchufar los aire acondicionados. Ahondando un poquito más, hoy tengo un aire acondicionado de 12.000 BTU. Al año siguiente mi instalación sigue siendo la misma. Llega a fin de año, cobro mi aguinaldo, compro un aire acondicionado nuevo, quiero instalar en la sala, ya es de 24.000 BTU. Mi llave sigue siendo la misma, no dimensioné y quiero encontrar la toma más cerca para poder enchufar eso. ¿Cierto, Nelson? Asimismo, también hay que tener en cuenta que muchas veces ni siquiera utilizamos la llave común para el aire acondicionado. O sea, de un enchufe sacan la conexión, la toma, porque hoy vienen con un enchufe tipo chujo, conectan o algunas veces directo sacan de la toma donde estaba el enchufe, no tiene una llave que haga saltar el aire acondicionado. Como hay exceso de calor y la gente se olvida, eso está prendido prácticamente 24 horas al día, está trabajando y está por una toma simple, ¿verdad? En algunos casos, en algunos otros casos van conectados por una zapatilla que ya está conectado por otra zapatilla o por otro prolongador, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay demasiado exceso de calor y detrás de eso ocurren los accidentes, también las malas ubicaciones, ¿verdad? De nuestras zapatillas, de nuestros prolongadores. Los niños se colocan en lugares donde uno pasa constantemente, donde hay roces. Parece mentira, pero en algunos casos esos prolongadores parecen rusty. Para estar prolongador que tiene otra vez un triple, ese triple está adaptado a otro prolongador o a otro triple y se conecta a varios artefactos, ¿verdad? Artefactos que consumen. Por ejemplo, la cocina es un área de alto riesgo. Queremos tener un horno eléctrico nuevo, queremos comprar nuestro famoso air fry, pero ¿cuánto están consumiendo esos equipos? Y aparte de eso, ingeniero, multiplícalo a eso la temporada donde estamos. En ese mismo enchufe le sobrecargas otra vez con tu arbolito de Navidad. Seguramente la señora ya sacaron su arbolito de hace 2-3 años con las luces que no sabemos si están funcionando correctamente. Entonces, vos decís, siempre me funcionó correctamente, siempre conecté por un mismo enchufe mi heladera, mi horno, no pasa nada, pero justo le conectas tu árbol en tu lucecita de Navidad y eso puede provocar un cortocircuito porque ya se sobrecalentó. ¿Estoy en lo correcto? Así mismo. Y por eso, hago un debate con esta preguntita. ¿Qué señales de riesgo entonces solemos ignorar nosotros? O la gente. ¿Qué señales de riesgo ignoramos? Todas. Saltamos todo. Saltamos todas. Pero de verdad saltamos todo, pero ahí hay una cuestión cultural también, Inge, porque nosotros normalizamos. Es como dijiste hace rato, es un vicio, ¿no? Para nosotros correctamente está bien conectar todo junto, porque es la cultura que solemos tener, ¿verdad? Entonces no va a pasar nada hasta que pase, hasta que le llamamos a Nelson como bombero voluntario, ¿qué está pasando? ¿Cómo pudo pasar? Y en realidad lo que vos decís ya no estaban advirtiendo, porque la electricidad también da esas señales. Así mismo, y dentro de esas señales, ya que estamos hablando, muchas veces bloqueamos también esas señales, porque hemos encontrado en lugares donde la llave están con alambre o le ponen algo para fijar o simplemente cambian una llave.
¿Qué hace la gente? Salta muchas veces Sí. y se encuentra con cinta aisladora o algo por el estilo que le ataque a esto para que nos... Imagínate hasta qué punto llega. O, Hasta qué desconocimiento, ingeniero, Sí. hasta qué desconocimiento. Sí. O sea, no podemos prever la consecuencia o el daño que podemos estar causando por trabajar o hacer así nomás las cosas. claro, también es que cuando en el localcito ponerle la llave que era exclusivamente para la sala, donde en principio iba a estar instalado solamente un televisor, vamos a suponer una llave de 15, empezó a saltar demasiado porque se le fueron agregando aparatos. ¿Qué hace la gente? La gente no cambia la conexión eléctrica, cambia la llave, pone por uno de 25, pone por uno de 32, y es una conexión que digamos que saltaba por algo, pues justamente estaba generando calor, ese calor que hace saltar la llave que nos va a avisar a nosotros o que nos va a prevenir a nosotros todo lo que es el riesgo del incendio y que ahora no puede, ¿verdad? Por eso se queman la mayoría de las casas, porque las conexiones están mal instaladas, porque viene el vecino nomás y le cambia la llave. Si yo entendía lo de electricidad, yo sé, yo veo, y no respeta los amperajes que tienen que tener cada llave, entonces eso genera mucho calor y lo que pasa es que la llave no salta porque no llega al calor que él debería llegar. Un ejemplo también en todo este tiempo que venimos con esto. ¿Qué ente regula esto? Por ejemplo, ¿quién se va y supervisa que las casas tengan modificaciones o ampliaciones? ¿Dónde se declara eso? Porque hay una potencia reservada que se tiene que declarar antes, ¿cierto? Y ahí más o menos se detalla la cantidad de artefactos que uno tiene, si vamos a hacer bien las cosas. Pero ¿quién regula eso? ¿Quién controla? Por eso es normal ver en las casas que se construyeron hoy y en 2 años se amplíen a 2 o 3 habitaciones más, o se amplíe, se haga el famoso quincho y se vayan agregando circuitos. Pero tu llave sigue siendo la misma. A eso voy, la raíz de todo, vicios. Vicios, pero ¿quién nos controla eso? Sí, ingeniero, así como lo mencionas, y es muy común que esto pase en este mes de diciembre, porque como lo mencionabas, hay más circulante, entonces las personas empiezan a invertir en su casa, en querer cambiar ciertas cosas, entonces no están dimensionando que la inversión real debería ser en sus instalaciones eléctricas, en invertir ahí para evitar cualquier tipo de tragedia, cualquier tipo de accidente. Y en ese caso, señor Nelson, ¿qué hago si inicia un cortocircuito? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Una vez que nosotros identificamos que es un cortocircuito, lo primero que hay que hacer es bajar la llave principal. Hay que cortar esa conexión eléctrica, no solo para evitar que el fuego se propague, sino para que nosotros podamos tomar una acción, ¿verdad? Sin dañarnos a nosotros mismos. Y hay cosas que uno realiza ya, digamos, sin pensar, de puro instinto y que tenemos que tratar de evitar en lo posible es derramarle agua o tierra. Y mucha gente hace eso sin siquiera, ¿verdad? Haber bajado la llave principal. Y en algunos casos, lastimosamente, nos tocó vivir también que eso no es tampoco lo ideal, o sea, no es que no es lo ideal, sino que lastimosamente bajando esa llave no conseguimos eso porque, volviendo a lo que había dicho el ingeniero, hay demasiados vicios y la gente, para no declarar todo su consumo y no pagar, hace un puente. El famoso puente. Hacen saltar, entonces ya nos tocó en varias ocasiones que nosotros nos vamos para apagar el incendio provocado por un cortocircuito y a nosotros nos repercute la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces tenemos que solicitar a la gente de la ANDE que venga o a algún electricista que primero nos bloquee la fase de toda la casa, o sea, que no llegue corriente ya a la casa para que nosotros podamos entrar a trabajar. Y eso no solo dificulta el trabajo, sino que atrasa. Y hace que no se pueda salvar todo lo que se debería haber salvado. Y realmente es un vicio, realmente es llamativo cómo podemos ser tan desconsiderados e inconscientes de tener nuestras instalaciones eléctricas de esa manera. Uno poniendo en riesgo lo que más queremos, que son nuestra familia, nuestros niños. También el sacrificio de tener las cosas, porque nada salió completamente gratis. Nos costó equipar nuestra casa, comprar tu casa.
y de repente tener por un desconocimiento, vamos a camuflar como un desconocimiento, el hacer el puente, porque sabemos que eso no es legal y eso te pudo haber ocasionado o te ocasionó, mejor dicho, este accidente y no hay quien te pueda ir a ayudar porque como lo decía el señor Nelson, de repente ellos mismos necesitan la ayuda también de un electricista para que pueda venir a solucionar y luego recién poder apagar el incendio, ¿cierto? Así mismo. Sí. De hecho, que esto va más allá de la parte de la concienciación de las personas mismas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto uno conoce los riesgos a los que está sujeto? Nelson comentó los procedimientos que hay que realizar, pero ¿dónde nos enseñan eso realmente? ¿Dónde aprendemos eso? Sabemos que hay cursos brigadistas que se dan en las empresas, en los negocios, en las industrias, pero para los hogares, ¿dónde está eso? ¿Y qué criterios yo debo tomar si tengo una amenaza real? ¿Cómo acciono ante eso? ¿Sé usar el extintor? ¿Sé para qué usar el extintor? Muchos de nosotros asociamos tener extintor en nuestros autos nomás. Queremos tener en nuestros autos, pero sabemos cómo accionar un extintor. ¿Qué tipo de extintor tenemos que tener en nuestra casa? ¿Cuánto es el costo de eso? Las medidas que comentó Nelson de bajar la llave para poder operar. ¿Quién sabe de eso? Y esas son muchas cuestiones, ¿verdad?, que de manera social deberíamos ir trabajando y ver la forma de llegar a más gente que entiendan el riesgo a lo que están sujetos diariamente, ¿verdad? Es cierto, la época de calor es ahora, lo vamos a tener hasta marzo, pero el riesgo es 24/7. El riesgo es 24/7. Eso no te va a avisar, no te va a decir mañana va a pasar algo. Así mismo, ingeniero, y justamente para eso hemos creado este espacio de Volcas, despertando conciencia y generando cambios, para que las personas, la ciudadanía en sí pueda tener en cuenta lo importante que es estar prevenido y que se pueda llegar a concientizar para que muchos estemos saltando, porque muchos capaz no lo sepan y a través de estos medios, a través de las redes sociales, es bueno difundir también todo lo que sea una campaña para que podamos estar todos prevenidos y por sobre todas las cosas cuidarnos los unos a los otros. ¿Cuáles son las causas para que exista un cortocircuito? Y la mayoría de las veces son las sobrecargas. Las sobrecargas son los que calientan los conductores. Y una vez que calientan los conductores, eso ya pasa a un cortocircuito y eso tiene segundos para que se inicie como fuego. ¿Cierto, Nelson? Así mismo, sobre todo en las zonas cargadas, porque hay que tener en cuenta que normalmente las sobrecargas están hoy día, vamos a hablar de las épocas festivas, está la Navidad, está el árbol, ahí tenemos nuestro prolongador que normalmente está cerca del árbol, cerca del sofá, cerca de la alfombra. Todo esto son combustibles para el fuego. Entonces eso hace que se propague mucho más rápido el fuego, ¿verdad? Entonces genera mucho más calor y hace que se pueda producir los incendios mucho más rápido también, ¿verdad? Dependiendo de la ubicación de donde esté todo esto. No Y hay esto en fracción de segundos se pasa de un sobrecalentamiento a un cortocircuito y a un incendio. Esas son las fases que uno tiene. Y eso no son minutos, son segundos. Y si uno dentro de esos segundos no puede accionar, lastimosamente podríamos estar hablando de una pérdida total, porque si bien el trabajo de los bomberos es crucial, sabemos que hay un tiempo de aviso y dentro de la desesperación otra vez de quién llama, cómo se hace, ahí lastimosamente si pasa algo tiende a ser una pérdida total. así mismo. ¿Por qué creen que ocurre este tipo de incendio justo en estas fechas? Generalmente porque están sometidos a más temperatura con el calor que tenemos, con la temperatura ambiente que tenemos hoy en día. Que tranquilamente la sensación térmica entre estas fechas hasta marzo llegan a los 50 grados y los conductores mismos están sometidos a una temperatura propia del trabajo que tienen. Y eso, si no se controla de manera periódica, podemos ver también cuántos años tiene esa instalación y eso se va degradando con el tiempo. ¿Y eso en qué termina? Cuando se degrada el producto, obviamente no va a funcionar de la misma forma cuando era nuevo. El desgaste natural. Señor Nelson, y dígame, en esta temporada de diciembre,
digamos que es temporada alta para ustedes. Sí, bastante alta. A todo lo que dijo el ingeniero hay que sumarle los descuidos involuntarios por parte de las personas. Llegamos a la época donde todo pasa aparentemente más rápido y nosotros siempre tratamos de insistir en que la gente prevenga, que la gente se cuide. Y ahora, es precisamente en este año, nosotros tenemos unas mini vacaciones en Navidad, ¿verdad? 24, 25, 26 también es feriado, mucha gente va a viajar, ahí ocurren los descuidos, la gente deja todos sus artefactos conectados, imagínense 24, 25, 26, 27, 28, todo conectado, porque es lindo. La gente sale, se va, deja sus viviendas sin cuidado muchas veces y todo encendido, todas las lucecitas prendidas, están las sobrecargas, ahora hay muchos, el temporal también ayuda, viene con vientos fuertes, las malas conexiones, hay que tener en cuenta que hay mucho vicio en cuestión de las conexiones. Nosotros insistimos en eso porque ahí es donde mayormente se producen, ¿verdad? Los cortocircuitos eléctricos que van a ir generando los incendios. Y un detalle también que las instalaciones antiguas no acompañan lo que son el consumo moderno de estos equipos que tenemos. Ahí justamente, Inge, me quiero detener. ¿En qué afecta el calor de 40 grados en una instalación eléctrica domiciliaria? Y realmente la instalación ya queda chica y peligrosa. Es una instalación ya que queda desfasada en el tiempo, teniendo en cuenta que al día de hoy, eso es un detalle no menor también, que no es el mismo calor que hace 10 años. Muy cierto. El calor que tenemos hoy no pasábamos hace 10, 15 años, pero la instalación son de esa época. Y, volviendo atrás un poquito atrás, las reformas que se hacen en los hogares no se agarra desde la cometida de grande, desde la concepción, no se agarra lo que sería el circuito principal, sino las derivaciones. Señor Nelson, y dada su experiencia, cuando le toca ir a auxiliar algún siniestro, ¿la mayoría de las instalaciones son ya viejas a las que acuden o son ya un poco más modernas? En realidad, ambas tienen en común la sobrecarga, ¿verdad? Y como habíamos dicho también antes, que la gente no respeta el amperaje que debería tener, por ejemplo, las llaves, le pone cinta aisladora, ata, le pone algo que bloquee esa llave para que no salte. ¿Y qué es lo que hace eso? Entonces eso impide que el mecanismo de seguridad que tiene esa llave, que hace que cuando eso genera mucho calor, salte eso, como no puede saltar, continúa y ahí es donde se producen la mayoría de las veces los incendios, ¿verdad? También por los descuidos. Colocamos nuestras uniones o zapatillas o prolongadores en lugares muy transitados o lugares donde se puede mover mucho eso y en algún momento también eso llega a generar, ¿verdad? Digamos, cortocircuitos, ¿verdad? O por las mismas tomas. Es donde yo me quiero detener un poquito, ingeniero, ¿no? Estamos hablando mucho de lo que es la parte de prevención y demás, pero ¿cómo el usuario puede exigir o cómo puede pedir un mantenimiento de sus instalaciones eléctricas? ¿Cómo puede estar seguro que su casa esté completamente segura y puede realmente conectarse con todo lo que tiene, ya sea sus lucecitas, sus árboles y demás? Lo clave está siempre en acudir a profesionales. Profesionales certificados por ANDE, hoy en día por la INTN, ¿verdad? Que es el órgano que ya regula al carnet de los electricistas. Cuesta, cierto, puede costar un poco más, pero dormir tranquilo. Yo pongo eso. Pago más, pero duermo tranquilo. Y estoy seguro que si el día de mañana tengo que crecer o quiero iluminar mi casa de punta a punta, no voy a tener problemas de sobrecarga. Eso es en primera instancia. Acudir a profesionales certificados que al inicio
de una construcción o de una reforma puedan entregarte un proyecto ejecutivo, a través del proyecto ejecutivo se pueda instalar conforme a lo que dicen las normas y que haya esa persona que te certifique. Porque de nada te sirve también que pagues por un proyecto ejecutivo a alguien que te diseñe eso y compres materiales de baja calidad. Todo depende de todo. Claro, Todo va de la mano. todo va ligado, ingeniero, así como lo mencionabas. Uno depende del otro para que realmente nuestras instalaciones puedan estar seguras. ¿Y cada cuánto se debe hacer la inspección, ingeniero? ¿Cada cuánto es recomendable hacer una inspección para minimizar lo posible o para minimizar un posible incendio? Generalmente para los hogares, a diferencia de las industrias o comercios, inclusive podemos hablar de 1 o 2 años. ¿Cómo? De manera básica, el rastriete de tableros. Eso con el tiempo se va desgastando cada vez más y ahí genera falso contacto y por ende aumenta la temperatura. Eso es básico. O una inspección visual, de tanto en tanto. Ahora bien, si vamos a hablar para comercio, sí o sí debe ser cada año, industrias cada 6 meses. Perfecto. ¿Qué opina Nelson al respecto? Interesante porque que yo sepa, nadie normalmente solicita a un profesional que venga a inspeccionar su casa cada 1 o 2 años, ni cada 5. Incluso cuando se van a hacer las refacciones o las ampliaciones, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿será que le comentó al profesional? ¿Será que se hizo una inspección o no antes de ampliar esto? ¿Verdad? Porque sobre la misma conexión anterior nosotros estiramos nomás una línea, llevamos para aquellos lados, ampliamos, ¿verdad? Y como dice el ingeniero, es tan aparentemente fácil. Y él dijo algo hace rato que a mí me llamó mucho la atención. Dice, te sale un poquito más caro un profesional, pero en realidad te sale más barato. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar que si nosotros no pagamos a un profesional por pagar, a veces no es mucha la diferencia, podemos perder todo lo que invertimos en nuestro hogar y no solo ese tipo de desgracia, ¿verdad? Porque nos tocó a nosotros varias veces ver gente que no solo perdió lo material, ¿verdad? Pierde también parte de su familia, pierde algún miembro, eso no tiene precio. Entonces, pagar un poquito más te sale en realidad más barato. Y eso más bien sería algo cultural también nuestro, ¿verdad? Que muchas veces queremos ahorrar o hacer ese falso ahorro en cosas que no nos van a ayudar y en cosas que verdaderamente son importantes, ahí queremos verle el último ajuste a la tuerca para ver, no, ese nomás voy a pagar. Sí, y realmente es así, ingeniero, realmente es así, señor Nelson. Es una cultura que lo traemos y es una cultura que está muy arraigada dentro de nuestro país, el trabajar así nomás, el dejar las cosas como está. Y no nos ponemos a dimensionar cuánto vale una vida, o sea, la vida humana no tiene precio y es justamente a lo que nosotros queremos llegar a concientizar, ¿verdad? De que tomemos las medidas correspondientes antes de que una desgracia fatal te haga perder todo. Por eso justamente estamos hablando acerca de todo lo que nos ayude a prevenir en estas fechas tan importantes, porque qué lindo sería pasar una Navidad en familia, recibir el año 2026 en familia, no estar hablando de una desgracia que puede ser evitable. Señor Nelson, dígame, ¿hay cursos o algún tipo de taller para la ciudadanía de saber cómo actuar ante un incendio? Anualmente, en casi todas las compañías de bomberos, se le da pequeños cursos a los niños. Mira, qué En las interesante. colonias de vacaciones ellos reciben capacitación básica, sobre todo del qué no hacer, no acercarse, cuándo no tocar, ¿verdad? A quién ellos deben llamar, cómo ellos deben manejar la situación, cómo ellos deben guiarle a la persona que está viniendo, qué es lo que tienen que decir, ¿verdad? Entonces en las colonias de vacaciones de las compañías, normalmente los chicos reciben ese tipo de capacitación y también los padres que asisten. Realmente muy interesante. Así que vos que nos estás viendo del otro lado, ya sabés que nuestros queridos bomberos voluntarios lanzan esta campaña cada
cada vacaciones para que tu hijo, inclusive vos también puedas tomar estos cursos que a todos nos vendría bien estar enterados de qué hacer en caso de algún incendio y cómo prevenirlo también. Ahora la pregunta del millón, querido Nelson, ¿en un incendio mata más el fuego o el humo? Mata más el humo, mucho más, sí, mucho más que el fuego. El fuego mata, digamos, el incendio tiene que ser demasiado grande, demasiado repentino para que eso nos mate, pero lo que en realidad mata más es el humo, ¿verdad? Porque la persona que está dentro no tiene la capacidad de salir, eso lleva a que se sofoque esa persona, caiga en desmayo y ahí es donde después, ¿verdad?, pierde la vida en la mayoría de los casos. Tenemos un caso muy interesante que fue el Cuau Bolaños, donde muchísima gente falleció, no solo por el fuego, la mayoría falleció días después, incluso meses después continuaron, ¿verdad? Cayendo por justamente la intoxicación, por la inhalación de humo, que es lo que genera la muerte al final de la pobre persona, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que dice el señor Nelson, ¿qué son los cables atóxicos, ingeniero? ¿Y las nuevas construcciones ya usan este tipo de cables? Muy buena tu pregunta, María Laura. Y sí, los cables atóxicos ya se introdujeron en el mercado hace un tiempo, hace unos años, y son cables que básicamente en sus conductores están recubiertos con un material especial que no generan humos tóxicos. Esa es su función principal, a diferencia de los cables normales. Y deberían de usarse en lugares donde hay mucha aglomeración de personas. Ejemplo, shopping, centros comerciales, supermercados, hospitales. Es muy necesario porque ya está comprobado técnica y científicamente que no generan humo tóxico a la hora de quemarse. Entonces, señor Nelson, eso podría ser como un buen elemento para evitar cualquier tipo de accidente. Va a favorecer bastante, sí. Va a favorecer bastante todo eso, evitando, como dijo el ingeniero, ¿verdad?, que se generen humos tóxicos, que esa toxicidad es lo que después nos va a afectar a nosotros o le va a afectar a la persona que esté dentro realmente y nos puede ayudar a evitar muchas desgracias posteriores, ¿verdad? Realmente muy interesante el episodio de hoy, muy agradecida porque han dicho que sí a poder participar de este episodio de Volcas, donde tratamos justamente de generar ese cambio para que las personas puedan tener en cuenta lo importante que es cuidarnos los unos a los otros. Así mismo es, María Laura, y para cerrar un poco esto, agradecerte nuevamente por el tiempo, por el espacio, y espero con Nelson y con el equipo próximamente trabajar un poco más enfocado en los hogares y a través de Volca generar contenidos de valor, porque eso es lo que hoy en día se necesita más, exclusivamente para los hogares, tirando tips visuales, audiovisuales de qué es lo que se tiene que controlar para que eso cualquiera adulto que sea pueda controlar eso en sus hogares. Totalmente de acuerdo, ingeniero, y próximamente estaremos haciendo justamente este tipo de contenido para que todo aquel que lo esté viendo y también puedan compartir con aquellos que estén interesados, porque nos ayudaría absolutamente a todos. Señor Nelson, ¿algún consejo que le quiera dar a la ciudadanía para que puedan tener en cuenta durante este mes de diciembre? Sí, perfecto. María Laura, bombero siempre es sinónimo de prevención. Nosotros preferimos hacer prevención que acción, que estar ahí. Entonces, eso es lo que le pediría yo a la gente, a la ciudadanía, que tomen un poquito de conciencia, que prevengan, que cuiden, que estén atentos a ciertas cosas, que traten de no descuidar tanto. Se entiende, diciembre es un mes muy rápido, donde ocurren demasiadas cosas, pero tomémonos un tiempito para controlar si dejamos en condiciones nuestra casita antes de salir, si nuestras conexiones, eléctricas están en condiciones antes de salir de nuestra vivienda para que podamos evitar cualquier tipo de inconveniente o desgracia, ¿verdad?, más adelante. Esperemos que no, esperemos que este año, gracias a este tipo de incentivos con Volcast, la gente vaya tomando conciencia
y pueda ya disminuir la cantidad de accidentes de este tipo. Por eso muchas veces la prevención no se nota cuando funciona, pero se lamenta cuando falla. Asimismo, ingeniero, asimismo, señor Nelson, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esto es Volcas, despertando conciencia, generando cambios. Quédate atento a nuestro próximo episodio y activa la campanita.